El bloque 1 abarca del objetivo 1 al 4. Objetivo 1. Identificar cuáles son las proteínas plasmáticas, nombrar su sitio de síntesis y las funciones que desempeñan. Bueno, una de las proteínas son la albúmina y esta tiene como función el transporte de hormonas, el control de pH, la unión competitiva de iones calcio y funciona también como un transportador de la sangre. Esta proteína se sintetiza en el hígado y es la principal proteína del plasma humano, abarcando de 3.4 a 4.7 gramos por decilitro. Existen 3 tipos de albúmina. También podemos hablar de la ceruloplasmina. Esta es la encargada de transportar el 90% del cobre en el organismo, por eso se debe un color azul. La ferritina es la proteína importante en el metabolismo del hierro y lo mantiene en reservas y lo transporta hacia tejidos como el hígado y el vaso. La transferina es una globulina beta 1 y es una glucoproteína que también se sintetiza en el hígado, concentrando alrededor de 20 formas polifórmicas de transferina y desempeña una función esencial en el metabolismo del hierro en el cuerpo. Lo manda o lo circula hacia los lugares donde necesita el organismo que le llegue hierro. Observar las principales funciones de las inmunoglobulinas, así como lo son la inmunoglobulina G, A, M, D y E. Tienen como sitio de síntesis el hígado fetal, la médula ósea, los linfocitos B, las células plasmáticas, los anticuerpos, y tienen como función principal la inmunidad natural y adquirida del organismo frente a los microorganismos que nos pueden invadir. Las globulinas son unas proteínas de síntesis en el hígado y el resto se forman en el tejido linfático. Tienen como funciones la función enzimática, la inmunidad natural y adquirida y el transporte hormonal. La eritropoyetina tiene síntesis en los riñones y la función es la regulación de los productos de los eritrocitos. La protombina, el sitio de síntesis es el hígado y funciones tienen como principal la coagulación sanguínea. La hemoglobina, sitio de síntesis el hígado y es una de las principales que en las primeras semanas del desarrollo embrionario se encuentra en el saco vitelino. La hemoglobina es la principal en esta etapa del desarrollo, es una estructura tetramétrica compuesta de 2 cadenas Z codificadas en el grupo alfa y 2 de la cadena Epson. La mioglobina, el sitio de síntesis, el hígado, y la función es el alojamiento del oxígeno en los músculos esqueléticos que es utilizado en la condensación, en la condición de escasez para la síntesis del ATP. El fibrógeno o el factor de coagulación tiene sitio de síntesis en el hígado y la función es la formación de coágulos de sangre para ayudar a la reparación de pequeñas roturas en el aparato circulatorio. El sistema de complemento. Objetivo número 2. Enumerar y explicar en qué consisten las principales funciones del hígado. Bueno, el hígado es un órgano, o más bien una glándula, la más voluminosa de la anatomía del ser humano. Es una de las más importantes en cuanto a la actividad metabólica del organismo, ya que desempeña funciones vitales como la síntesis de proteínas plasmáticas, la función desintoxicante, el almacenamiento de vitaminas y glucógeno, entre otras funciones para nuestras defensas. Bueno, una de las principales funciones, la número 1, la función circulatoria. El hígado es el principal reservorio de sangre en el cuerpo. El hígado es capaz de almacenar hasta el 13% de la sangre total, o sea, 1500 milímetros por minuto pasan a través de él y sirve como distribuidor de sangre según la presión de las venas suprahepáticas. La función de defensa y desintoxicación. El hígado elimina o depura las hormonas y otras sustancias. Elimina también medicamentos hacia la bilis, así como la penicilina, ampicilina y eritromicinas. La función de defensa y desintoxicación. El hígado elimina o depura las hormonas y otras sustancias. Elimina también medicamentos hacia la bilis, así como la penicilina, ampicilina y eritromicina. El hígado también posee una función metabólica. Como bien sabemos, casi todas las células del organismo metabolizan la grasa, pero algunos aspectos metabólicos tienen lugar sobre todo en el hígado.
Función excretora y secretora. Bueno, el hígado secreta la bilis grandes cantidades que oscilan entre los 600 y los 1000 milímetros al día, y su composición es la siguiente: sales biliares, que representan la mitad del total de todos sus solutos, bilirrubina y colesterol, lecticina y electrolitos. Este compuesto ejerce varias funciones importantes en el organismo. Tienen un papel de la digestión y absorción de masa y la excreción de varios productos de desechos procedentes de la sangre. Secretan proteínas plasmáticas o séricas, factores de coagulación y un sinfín de números de enzimas. Muchas de estas sustancias se secretan en la bilis, eliminándose así en heces. Función hematopoyética. En las primeras semanas de vida embrionaria, los eritrocitos se producen en el saco vitelino, y ya en las últimas semanas pasan directamente a la médula ósea. La función de reserva. El hígado es un almacenamiento de vitaminas y depende particularmente. La función de reserva. El hígado es un almacenamiento de vitaminas y depende particularmente de fuente extraordinaria de ciertas vitaminas terapéuticas, como la vitamina A, D, B12, y puede prevenir carencia hasta de 10 meses. Estas vitaminas pueden pasar ahí durante mínimo un año. Describí la clasificación de las proteínas plasmáticas en base a la electroforesis. Bueno, la electroforesis sabemos que es una técnica basada en los movimientos de las moléculas cargadas en un campo eléctrico, y cada molécula se mueve hacia el electrodo de carga opuesta, cátodo y anodo. Bueno, se acostumbran separar las proteínas del plasma entre grupos principales: albúmina, globulina y fibrógeno. La albúmina de las proteínas plasmáticas tiene la mayor concentración de masa, entonces por tanto contribuye a la presión osmótica coloidal intravascular. Las globulinas son moléculas que tienen una concentración de masa en suero de 1.5 a 3 gramos sobre 100 milímetros, y su dimensión es relativamente al peso molecular. El fibrógeno es el precursor de la fibrina y se forman los coágulos sanguíneos El fibrógeno es el precursor de la fibrina y que forma coágulos sanguíneos, y las inmunoglobulinas son las que constituyen el arma afectora en el sistema inmunitario humoral. Su concentración de masa en el plasma es de 0.2 a 0.6 gramos sobre 100 milímetros, y su dimensión es relativamente a su peso molecular. Otros exámenes de electroforesis que miden las proteínas en el suero abarcan la inmunoelectroforesis y la inmunofijación, que estos exámenes de laboratorio se utilizan para identificar inmunoglobulinas en la sangre, y demasiada cantidad de inmunoglobulinas se genera a través de tipos de diferentes. Explicar la importancia de las proteínas plasmáticas en el diagnóstico clínico de las enfermedades. En caso de las enfermedades, en tanto la concentración total de las distintas fracciones pueden verse alteradas, la determinación de las proteínas totales sirve para el diagnóstico de dichas afecciones. Algunas de las principales proteínas plasmáticas, como lo hemos dicho antes, es la albúmina, la glucoproteína ácida, alfa 1, y el aumento de las proteínas gamma-globulinas pueden indicar una infección aguda, cáncer de médula ósea llamado mieloma múltiple, o la enfermedad inflamatoria crónica, como lo es la artritis reumatoidea y lupus, el sistema inmunitario hiperactivo, hiperinmunización y la macroglobulinemia de Wanderson, afectora en el sistema inmunitario humoral. Su concentración de masa en el plasma es de 0.2 a 0.6 gramos sobre 100 milímetros, y su dimensión es relativamente a su peso molecular. Otros exámenes de electroforesis que miden las proteínas en el suero abarcan la inmunoelectroforesis y la inmunofijación, que estos exámenes de laboratorio se utilizan para identificar inmunoglobulinas en la sangre, y demasiada cantidad de inmunoglobulinas se genera a través de tipos de diferentes. Explicar la importancia de las proteínas plasmáticas en el diagnóstico clínico de las enfermedades. En caso de las enfermedades, en tanto la concentración total de las distintas fracciones pueden verse alteradas, la determinación de las proteínas totales sirve para el diagnóstico de dichas afecciones. Algunas de las principales proteínas plasmáticas, como lo hemos dicho antes, es la albúmina,
la glucoproteína ácida, alfa 1, y el aumento de las proteínas gamma-globulinas pueden indicar una infección aguda, cáncer de médula ósea llamado mieloma múltiple o la enfermedad inflamatoria crónica, como lo es la artritis reumatoidea y lupus, el sistema inmunitario hiperactivo, hiperinmunización y la macroglobulinemia de Wanderson. Buenos días, doctora Guatemala. Mi nombre es María Lucía González Arévalo y pertenecemos al subgrupo número 2. Este día nos ha correspondido el bloque número 2 con los objetivos número 5 y 6. Objetivo número 5. Explicar el metabolismo de la bilirrubina, su biosíntesis, transporte y degradación. La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que proviene de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos. La hemoglobina es una molécula que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos. Bien, los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días, es decir que son hematíes viejos. Después de este tiempo se convierten frágiles y no funcionales, por lo que es necesario destruirlos. Pero para destruirlos primero deben hacer un proceso. Estos ingresan al vaso donde van a encontrar el sistema mononuclear fagocítico. El sistema mononuclear fagocítico está formado por macrófagos. Estos macrófagos son los que se encargan de dividir o de degradar a la hemoglobina en los grupos hemo y globina. La globina es una proteína que se descompone en aminoácidos y que a su vez ayuda a la formación de nuevas proteínas. Por otro lado, el grupo hemo es degradada por la enzima hemooxidasa en monóxido de carbono, biliverdina y hierro ferroso. El hierro ferroso sale a la circulación. Estando en la circulación, este se une a la molécula de transferrina. La molécula de transferrina tiene como objetivo transportar el hierro ferroso hacia la médula ósea roja para ahí poder realizar lo que es la eritropoiesis. La eritropoiesis es la formación de glóbulos rojos de eritrocitos. Estos eritrocitos regresan a la circulación donde desempeñan su trabajo por 120 días para después ser destruidos. El hierro ferroso no solo se dirige a la circulación, sino que también se dirige hacia el hígado. Cuando el hierro ferroso ingresa al hígado, este se vuelve en ion férrico para poder unirse a la molécula de ferritina que tiene como objetivo almacenarlo. Por otro lado, tenemos a la biliverdina. La biliverdina, por medio de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada, que es una molécula insoluble, es decir, que no puede ser transportada por la sangre por sí sola y por eso necesita la ayuda de la albumina. La albumina es la que ayuda a la bilirrubina no conjugada a poder transportarse por la sangre. Y a su vez, la albumina impide que la bilirrubina no conjugada atraviese las barreras hematoencefálica y renal. La albumina transporta a la bilirrubina no conjugada hacia el hígado. En el hígado, esta se conjuga con el ácido glucurónido por la acción de UDP-glucorenil transferasa, convirtiéndose en bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina conjugada es expulsada hacia el intestino delgado y el intestino grueso. Ahí, por la acción bacteriana, esta se convierte en urobilinógeno. El 80% por medio de oxidación se convierte en esterobilina y el otro 2% es eliminado por la urobilina a través del riñón.
es decir, que es eliminado por heces y por orina, y el restante, que es el 18%, regresa a la circulación hepática. Objetivo número 6. Analizar los diferentes tipos de hiperbilirubinemias a predominio de directa e indirecta, mencionando enfermedades que los produzcan. ¿Qué es la hiperbilirubinemia? La hiperbilirubinemia es un aumento en el nivel de la bilirrubina en la sangre. Sus valores normales es de 0.3 a 1 miligramos por decilitro, pero cuando el nivel de la bilirrubina es mayor de 2 a 2.5 miligramos por decilitro, se puede observar un cambio de color en la persona. Por ejemplo, su piel y la mucosa se vuelven un color amarillento. A este fenómeno se le conoce como ictericia. Hiperbilirrubina conjugada o directa es causada por enfermedades hepáticas. Estas provocan una limitada o escasa capacidad para poder excretar bilirrubina a los conductos biliares. Esta dificultad se puede encontrar tanto en el hígado como en la vía biliar y este fenómeno se le conoce como ictericia obstructiva. Enfermedades que lo producen. Tenemos a la obstrucción de la vía biliar. Esta está dada puede ser por cálculos o por tumores de la vía biliar y del páncreas. Tenemos la cirrosis. La cirrosis la mayoría de veces es el resultado final del daño crónico hepático que es provocado por una enfermedad prolongada del hígado. Podemos observar la cirrosis en las personas que toman demasiado alcohol. Siguiente, la hepatitis aguda. La hepatitis aguda es una inflamación aguda del hígado. Se dice que esta es producida por elevación importante de bilirrubina por falta de excreción a nivel de la célula hepática. Esta va acompañada por elevaciones de aminotransferasas. Tenemos la siguiente, que es la hiperbilirrubina no conjugada o indirecta. Aquí las células son incapaces de excretar bilirrubina a la velocidad con la que se producen por los glóbulos rojos destruidos. Enfermedades que lo producen. Tenemos la primera. La anemia hemolítica es un grupo de trastornos que disminuyen la masa de los glóbulos rojos sanguíneos. El síndrome de Gilbert. Esta es una enfermedad hereditaria y se manifiesta por hiperbilirubinemia intermitente que es provocada por una deficiencia parcial de la enzima glucuroniltransferasa. Y de último, tenemos el síndrome de Crigler-Najjar, que es muy poco frecuente, pero es dada por la disfunción de la enzima hepática glucuroniltransferasa y facilita la conjugación de la bilirrubina no conjugada en conjugada dentro de los hepatocitos. Esta ha sido mi participación. Gracias. Continuando con la discusión, hoy hablaré acerca del bloque número 3, que son los objetivos 7, 8 y 9 de la cirrosis hepática. Objetivo 7 dice: recordar las características físico-químicas del etanol y su proceso de absorción y oxidación, sistema de alcohol deshidrogenasa, MEOS y catalasa. Tenemos las propiedades físicas. Los alcoholes metílicos, etílico, N-propílico, isopropílico, T-butílico y muchos de los alcoholes polihidroxílicos son completamente miscibles en agua. En general, un grupo hidroxilo puede solubilizar 3, 4, 6 átomos de carbono. Los alcoholes tienen puntos de ebullición muy superiores a los hidrocarburos y a la mayoría de los compuestos de peso molecular análogo.
La gran solubilidad en agua y los inesperadamente altos puntos de ebullición pueden atribuirse al enlace de hidrógeno intermolecular. Vamos con los usos de los alcoholes. Los alcoholes tienen importancia comercial como disolvente y como intermedios químicos. Los alcoholes son entidades químicas muy versátiles, pueden convertirse en casi todas las demás clases de compuestos alifáticos. El alcohol más importante es el etílico, conocido vulgarmente con el nombre de alcohol. Tiene importancia como disolvente industrial y farmacéutico. Como medio de reacción es un gran ingrediente activo en muchas bebidas y licores generosos. El etilenglicol es el principal componente de los anticoagulantes. Continuamos con las propiedades químicas. Principales reacciones que experimenta el alcohol pueden ser el alcohol actuando como ácido. Cuando actúa como ácido ocurre la ruptura del enlace entre el oxígeno y el hidrógeno del grupo hidroxilo. Los alcoholes son ácidos débiles, lo que implica que son ácidos más débiles que el agua, pero más fuertes que los alquinos. Y ahora los alcoholes actuando como base. Ocurre la ruptura del enlace entre el carbono y el grupo hidroxilo. Los alcoholes se pueden comportar como ácidos débiles. Son base de Lewis porque tienen en el oxígeno pares de electrones sin compartir. Y por último vamos con la oxidación de los alcoholes. Los alcoholes, cuando se tratan con agentes como dicromato o permanganato de potasio, medio ácido, experimenta reacciones de oxidación. En ellas se obtiene aldehídos, cetonas o ácidos carboxílicos, según se trata de alcoholes primarios o secundarios. Ahora vamos con el proceso de absorción. El alcohol es rápidamente absorbido cuando se consume en soluciones acuosas. En el estómago se absorbe un poco, el 20%, pero la mayor parte se lleva a cabo en el intestino delgado, atravesando las membranas del tracto gastrointestinal por difusión simple. La rapidez de absorción depende del alcohol que llegue hasta el intestino delgado, de tal manera que distintos aspectos, como por ejemplo presencia de alimentos en el estómago, cantidad del alcohol ingerida, entre otros, influye en la velocidad de absorción. Vamos con el proceso de oxidación. Después de su absorción, el alcohol atraviesa el hígado antes de alcanzar el sistema circulatorio y distribuirse por todo el organismo. El 90% del alcohol ingerido metaboliza por oxidación en el hígado. Continuamos con el sistema de alcohol deshidrogenasa. Tenemos el primer paso, que se produce la oxidación del alcohol a acetildehído, y esta reacción es producida por una enzima alcohol deshidrogenasa, la cual su cofactor es NAD y se reduce a NADH, proceso que tiene lugar en el citosol por tres vías diferentes, las cuales son vía alcohol deshidrogenasa, ADH, vía microsomal y vía catalasa. La vía alcohol deshidrogenasa ADH, esta es la vía principal de la metabolización del alcohol. La enzima responsable de conversión del alcohol en acetildehído es la alcohol deshidrogenasa, enzima citoplasmática, que se encuentra esencialmente en el hígado, pulmones y en pequeñas cantidades en el cerebro. La vía microsomal. Esta es una vía secundaria del alcohol en el hepatocito, que se ha denominado sistema microsomal oxidante de alcohol, MEOS, y que tiene lugar en el retículo endoplasmático liso de esta célula. Por último tenemos la vía catalasa. Esta es una vía metabólica
inducible y muy minoritaria, la enzima implica en este proceso es la catalasa, que se localiza en los peroxisomas de los hepatocitos y requiere la presencia de agua oxigenada para ejercer su actividad metabólica. Existe una diferencia por sexo. El alcohol se metaboliza de forma diferente en los hombres que en las mujeres. La cantidad de agua en el organismo influye en la velocidad de absorción del alcohol. En general, las mujeres tienen más proporción de grasa en el cuerpo, esto quiere decir que hay menos agua, y los hombres tienen más masa muscular, por lo tanto poseen más agua en su organismo. En esta imagen vemos cómo el alcohol se absorbe en el organismo, iniciando en la boca, llegando al estómago, pasando por el tubo digestivo. Ahí es donde se absorbe un 20% ingerido. Luego pasa por el intestino delgado y se completa la absorción. La sangre con el alcohol circula en el cuerpo hasta llegar al cerebro. Pero ¿cómo se elimina el alcohol? El alcohol en el hígado se metaboliza en un alcohol de ritmo constante, pasando por los riñones, que son los que recolectan las sustancias resultantes, que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. Y en la vejiga se almacena la orina, que es más abundante que lo normal, que luego será eliminada. Mínima parte se elimina por la exhalación. Ahora vamos con el objetivo 8. Explicar cuál es el efecto de la ingesta crónica del etanol sobre el estado del hígado. La hepatopatía alcohólica es una lesión del hígado causado por el consumo excesivo del alcohol durante mucho tiempo. En general, la cantidad de alcohol consumida, cuánto, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo, determina el riesgo y la gravedad de una lesión del hígado. Los síntomas van desde la ausencia de ellos al comienzo de la enfermedad hasta la aparición progresiva de fiebre, icteresia, que es la coloración amarilla de la piel, fatiga y un hígado doloroso y agrandado, hepatomegalia, para continuar con problemas más graves como hemorragia digestiva o deterioro de la función cerebral. Si la persona ha estado consumiendo alcohol en exceso, presenta síntomas de enfermedad hepática, se realizan análisis de sangre para evaluar su funcionalidad. El hígado en ocasiones puede ser necesario practicar una biopsia hepática. El mejor tratamiento es abandonar el consumo del alcohol, pero hacerlo es muy difícil y a menudo requiere ayuda de programas de rehabilitación. La cirrosis puede causar las siguientes complicaciones graves. Tenemos la ascitis. La ascitis no es nada más que la acumulación de líquido en el abdomen causando hinchazón. Tenemos la encefalopatía hepática portosistémica, que es la funcionalidad cerebral se puede deteriorar debido a que el hígado dañado no es capaz de eliminar los residuos tóxicos de la sangre. La persona puede estar adormecida o confundida. Tenemos la hipertensión portal, la vena que transporta la sangre desde el intestino al hígado puede estrecharse o bloquearse, lo cual aumenta la presión de la sangre en su interior. La hipertensión portal causa o contribuye a la ascitis, a las hemorragias digestivas, al aumento del volumen del vaso. Tenemos las hemorragias digestivas. Las venas del esófago y del estómago se dilatan y pueden sangrar debido a la hipertensión portal. Pueden aparecer vómitos con sangre, diarreas o heces de color oscuro y alquitranado.
tenemos la insuficiencia hepática. El hígado cada vez es menos capaz de desempeñar su función, lo que da lugar a muchas complicaciones y con frecuencia en un estado de salud muy mal general. Tenemos la coagulopatía. La persona tiende a sangrar o presentar hematomas con dificultad o con facilidad, a que el hígado lesionado no sintetiza de manera suficiente las sustancias necesarias para la coagulación de la sangre. Además, el alcohol puede reducir el número de actividad de las plaquetas. También interviene en la coagulación de la sangre. Tenemos la esplenomegalia. La hipertensión portal hace que el vaso aumente de volumen. El vaso agrandado atrapa y destruye los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y las plaquetas, que son los trombocitos de lo normal. Continuando con el objetivo 9, que es explicar las alteraciones bioquímicas como consecuencia de los efectos de la ingesta crónica del etanol. Como primero hablaremos del aumento del cociente NADH-NAD. El cociente NADH, o sea, reducido, y NADA oxidado, es decir, nicotín, adenín y nucleótido. El metabolismo del etanol ocurre principalmente en el hígado y comprende dos rutas. La primera ruta y la principal utiliza el alcohol deshidrogenasa y el acetaldehído deshidrogenasa, que convierte el etanol mediante el acetaldehído en acetato, que esto después es convertido en acetaldehído o enzima A. En estas dos reacciones se produce NADH más hidrógeno. Así, la ingestión de grandes cantidades de etanol puede aumentar de manera apreciable la proporción de NADH intracelular. A su vez, esto puede afectar la constante de equilibrio de varias reacciones metabólicas importantes en las cuales se usan estos cofactores. Luego está la cetoacidosis inducida. La oxidación del etanol incrementa la relación NADH-NA porque lo inhibe la glucogénesis, ya que favorece la hipoglucemia. Aumenta la síntesis de triglicéridos y disminuye la actividad del ciclo de Krebs e induce la estatosis. La oxidación aumenta de ácido graso es una característica de la inanición que conduce a la producción de cuerpos cetonosis en el hígado, es decir, cetoacidosis. Ahora la acidosis láctica. La concentración alta de NADH favorece la formación de lactato a partir del piruvato, lo que explica la acidosis láctica, ya que esto disminuye la concentración de piruvato, requiriendo para la reacción del piruvato carboxilasa, y es así que inhibe la glucogénesis. Luego está la hiperuricemia. El ácido úrico se forma a partir de los nucleósidos de purina, ejemplo adenosina y guanosina, producidos por la desintegración de ácidos nucleicos y otras moléculas, ejemplo ATP. En los seres humanos es el producto terminal del catabolismo de la purina. La hiperuricemia se produce por el decremento de la excreción renal, produciendo aumentada o incremento de la ingestión del ácido úrico. Y por último, la hipoglucemia. La hipoglucemia es una consecuencia de la oxidación alterada de ácido graso y la acumulación de líquido con debilidad muscular. En casos graves
cuando el glucógeno hepático está agotado y ya no está disponible para la glucogenólisis, se sobreviene la hipoglucemia, dado que la gluconeogénesis depende de la oxidación de ácido graso. Cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a provocar este efecto. Y es así que termino mi bloque. Gracias. Tenga un cordial saludo, doctora. En esta ocasión vamos a realizar la discusión número 1 para el bloque número 4 del subgrupo 03 con el tema cirrosis hepática. Comenzamos. El primer objetivo es el objetivo número 10, que es definir desnutrición y cómo esta fue detectada, o más bien las razones por las que fue detectada en el caso clínico o en el paciente de este caso. Ahora bien, ¿qué es la desnutrición? Tenemos que la desnutrición es una enfermedad producto de una dieta inadecuada. Entonces, esto no permite la absorción de los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio del organismo. Entonces, tenemos que esto ocurre cuando nosotros no estamos ingiriendo los alimentos necesarios, no estamos obteniendo nuestro aporte calórico diario. Es decir, si nosotros no estamos consumiendo alimentos, por decirlo así, no estamos obteniendo energía. Entonces, si nosotros no obtenemos energía, estamos gastando más energía de la que nosotros tenemos. Entonces, esto genera una desnutrición. Ahora bien, pero ¿por qué razones fue detectada en el paciente de este caso? Y es que en los pacientes cirróticos las vías de síntesis normales están deterioradas. Es decir, se encuentran deterioradas para obtener energía. Entonces, la elevada tasa de desnutrición en los pacientes cirróticos radica precisamente en un estado de hipercatabolia por un lado y en las dietas inadecuadas que estos suelen llevar, junto al aumento energético proteico que no se puede reponer. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, como ya sabemos, el hígado constituye una de las principales reservas de glucógeno, a partir del cual se obtiene la glucosa necesaria para los procesos de síntesis en el organismo. Entonces, en esta enfermedad existe un desorden en la estructura o arquitectura del parénquima hepático. Entonces, por lo que la reserva glucogénica desaparece y comienzan a activarse otras vías metabólicas o otras formas de obtención de energía, como lo serían la gluconeogénesis. Entonces, concluyendo, podemos decir que las causas de la desnutrición son variadas en los pacientes cirróticos o son múltiples. Dentro de ellas serían una reducción de la ingesta calórica, ya que no están consumiendo las suficientes calorías, una reducción de la ingesta proteica también. Y también tenemos trastornos que se pueden dar en la absorción de esta energía. También defectos en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, que por esto no se está obteniendo la energía necesaria. También tenemos una gastritis por la ingesta alcohólica, ya que sabemos que muchos de los pacientes con cirrosis hepática y específicamente en el de este caso clínico, pues han tenido una vida de alcoholismo. Entonces, esto lleva a una disminución en la circulación enterohepática, es decir, de las sales biliares, y una insuficiencia pancreática también. Ahora bien, tenemos el objetivo número 11. El objetivo número 11 es explicar la razón por qué en el paciente se presentan ya sea epistaxis, edema maleolar, una ligera desnutrición, que ya hablamos un poco acerca de ello, también hemoglobina baja, hematocrito dentro de los niveles normales, explicar si están dentro de los niveles normales, por qué hay una hipoalbuminemia, los valores séricos, o por qué están elevados los valores séricos de aminotransferasas, y también sobre los factores de coagulación prolongados. Ahora,
Empecemos hablando un poco sobre la epistaxis. Y es que la cirrosis hepática, tanto en su forma leve como en su forma grave, produce alteraciones en la coagulación sanguínea. Esto ya puede ser por un déficit de prototrombina, esto también llamado coagulopatía. Entonces, esta es una de las causas de las hemorragias o sangrados nasales que se dan, o más bien epistaxis en pacientes cirróticos. Ahora bien, hablemos un poco acerca del edema malleolar, y es que conforme disminuye la función del hígado, la función hepática, nosotros sabemos que el hígado pues produce albúmina, que es una proteína. Entonces, cuando esta albúmina no la está produciendo el hígado, nosotros tenemos una hipoalbuminemia, que vamos a hablar más adelante. Entonces, esto resulta o da como resultado una acumulación de líquido. Este líquido es agua, y es una acumulación en los miembros inferiores o en las piernas, o también en el abdomen, que es denominado ascitis. Esto por el incremento de la presión venosa, pues es un edema simétrico, es decir, está en ambas piernas. Ahora, la ligera desnutrición, y es que ya hablamos un poco acerca de la desnutrición, porque se da en el paciente cirrótico, ya sea por la dieta inadecuada, y esto crea un desbalance, o sea, no se mantiene un equilibrio nutricional en el organismo. De ahí viene cualquier alteración que dañe la integridad de este órgano, o sea, cualquier alteración que dañe el órgano, en este caso el hígado, pues va a generar un desbalance, ya que es muy importante para la vía de obtención de glucógeno. Ahora bien, la hemoglobina baja. La hemoglobina, nosotros sabemos que es una proteína que está presente en los glóbulos rojos en la sangre, y esta transporta oxígeno. De esto es que se encarga, por eso es tan importante en nuestro sistema. Y pues la cantidad de hemoglobina en su sangre se ve afectada, ya que tiene los niveles de hemoglobina bajos. Pero ¿cuáles son las causas principales de la anemia? Entonces, si tiene la hemoglobina baja, este paciente tiene una anemia también. Entonces, tenemos que tiene una pérdida de sangre, no producir glóbulos rojos, y la destrucción de estos a gran velocidad nos llevan a tener una hemoglobina baja. Cuando empieza la cirrosis alcohólica, el tejido cicatrizante puede restringir el flujo de sangre al hígado, y esto provoca una acumulación de la presión de la vena que lleva la sangre, en este caso es la vena porta. Ahora bien, hablemos un poco acerca de los niveles de hematocrito, cómo están los niveles de hematocrito en el paciente, y para esto pues aquí podemos ver que nos está dando algunos de los valores. En este caso, en los hombres, dice que los valores serían, o los valores normales serían de 40 a 54%. Los valores en las mujeres son de 36 a 48%. En los niños tenemos unos valores de 37 a 45%. Pero ¿cómo están los valores en el caso clínico? En el caso clínico, los valores de hematocritos son de 32%. Entonces, esto quiere decir que si los valores en los hombres, porque es un paciente hombre, están normales de 40 a 54%, y si nosotros tenemos un nivel de 32%, nuestros niveles están disminuidos. Entonces, debido al bajo nivel de hemoglobina y debido a la anemia que se presenta, tenemos una disminución en los hematocritos también. Ahora bien, la hipoalbuminemia es lo que ya habíamos estado hablando anteriormente, que la albúmina es una proteína pues producida por el hígado, y esta se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre. Y la disminución de la función hepática, o que se da en la cirrosis hepática, produce disminuciones de la albúmina. Y esto pues también puede provocar o puede asociarse también a el edema malleolar que se ha dado en las extremidades del paciente. Ahora, los valores séricos elevados de las aminotransferasas. Tenemos que las aminotransferasas, un paso inicial para detectar problemas en el hígado, es una prueba en la sangre para determinar la presencia de ciertas enzimas. Dentro de las ciertas enzimas que nosotros vamos a ver si están presentes serían las aminotransferasas, y es que las más representativas de estas son las transaminasas. Estas son importantes ya que catalizan reacciones químicas, son catalizadores.
y estas presentan un grupo amino. El grupo amino es transferido a una molécula donadora, de una molécula donadora a una molécula recipiente, esto en las transaminasas. Ahora, vamos con los tiempos de coagulación prolongados, y es que el hígado tiene un papel clave en el proceso de coagulación, ya que representa el órgano en la mayoría de la síntesis de esto. Vaya, ¿cómo podemos decir que están los tiempos de coagulación? Tiene una disminución en las plaquetas, tiene sus niveles de plaquetas bajos, esto también por sus niveles de hematocrito y hemoglobina que están bajos. Y es que por años se ha considerado que las alteraciones en el funcionamiento del hígado requieren, o más bien generan, repercusiones en la coagulación, y esto pues por algún padecimiento hepático. Estos serían la resolución de cada uno de los objetivos y los literales del bloque número 4. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Jorge Luis Herrera Juárez y a continuación le voy a exponer sobre el objetivo 12, 13 y 14 correspondiente a su grupo 5 que me corresponde. Vamos a explicar primero qué es el objetivo número 2, explicar cuáles son las implicaciones del consumo de alcohol junto con otras drogas y su relación con la función mental y coordinación motora. Ok, tenemos que el alcohol y conducción. El alcohol es una droga psicodepresora que incluso en pequeña dosis influye negativamente en la conducción, ya que perturba las actitudes del conducto. ¿Cómo afectan las drogas? Pues bien, tenemos que las drogas pueden modificar el pensamiento, la conducta y a la larga la forma de ser de una persona. El cerebro es una de las partes más complejas y delicadas del cuerpo. De él dependen los sentimientos, la forma de pensar y la capacidad de cómo relacionarnos con otras personas. Las drogas son sustancias que actúan sobre nuestro sistema nervioso central. A nivel cerebral, las drogas actúan sobre los neurotransmisores, alterando y perturbando el correcto funcionamiento y afectando a la conducta, estado de ánimo o percepción. Además, son susceptibles de crear dependencias físicas y psicológicas. Afectación de la salud en general, pues el consumo de drogas no solo afecta a las funciones del cerebro, sino que puede alterar y provocar patologías a todo el organismo. El alcohol, por ejemplo, puede afectar el hígado, al estómago, los pulmones, o el tabaco puede dar problemas cardiovasculares, pulmonares y de la piel, como la mayoría lo sabemos. Tiene indicaciones e incluso imágenes sobre el sodio empaques que pueden hacer referencia a esto. Puede provocar cáncer en diferentes partes del cuerpo, o el cannabis como posibles repercusiones en el sistema inmunológico, en el reproductor y a nivel pulmonar. En cuanto a las drogas emergentes o drogas nuevas, o las drogas psicoactivas, la falta de los parámetros de seguridad hacia los consumidores no se detiene en el conocimiento sobre sus efectos. A continuación vamos a hablar sobre los primeros síntomas, que incluyen latidos rápidos, sensación de bienestar y confianza, enrojecimiento de la piel y caminar de manera inestable. Los síntomas de una intoxicación más seria serían desinhibición, náusea, vómitos, reducción de la capacidad de atención, arrastrar palabras, disminución de la coordinación, movimientos y reflejos y pérdida del conocimiento. Pero en sí las drogas también se clasifican en tres grandes grupos que los vamos a explicar. Primero tenemos que son las drogas del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol, la heroína, el opio y la morfina. Son aquellas que inhiben y actúan los mecanismos cerebrales que sirven para mantener el estado de la vigilia y puede producir diferentes grados de efecto, desde la relajación somática, sedación hasta la anestesia o el coma. Tenemos las drogas estimulantes del sistema nervioso central, como la cocaína, las anfetaminas, la nicotina, que entre paréntesis, pues obviamente, esto lo referimos al tabaco, los cigarros que venden, son sustancias que producen euforia, aumentan el estado de alerta y la actividad motriz y hacen que disminuya la sensación de subjetividad y de fatiga y el hambre. Por eso es que las personas sí tienden a tener hambre o en dado contrario pérdida de apetito. Drogas perturbadoras del sistema nervioso central. En estas tenemos las drogas recreativas, por decirlo así, las que les dicen mayormente popular, como el cannabis y la LSD.
y la mescalina. Estas son drogas que afectan bastante mucho al sistema nervioso central y pues se producen alucinaciones. Son aquellas que se encuentran en plantas, hongos o son productos de síntesis, distorsionan aspectos relacionados con la predicción de estados emocionales y la organización del pensamiento. Los problemas asociados a esto tenemos las situaciones de riesgo. El consumo de drogas puede llevar a producir o padecer experiencias personales negativas. La dependencia física. La dependencia física es un factor que juega, ya que cuando el cuerpo se acostumbra al consumo de la droga, estado de adaptación que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos como el conocido síndrome de abstinencia, que aparece cuando se interrumpe la administración de esta droga. Es lo que sufren la mayoría de las personas cuando tratan de dejar la droga y este síndrome, no pueden con él, por eso necesitan ayuda de otras personas o asistencia médica. La dependencia psicológica es la sensación o sentimiento de satisfacción por un impulso psíquico que exige el consumo regular o continuo de esta droga para producir placer o evitar malestar. El policonsumo, el patrón de consumo cada vez más extenso entre los estudiantes, combinar dos o más drogas. Este tipo de consumo aumenta considerablemente los riesgos para las personas, llegando a situaciones muy críticas. A continuación vamos a hablar sobre el objetivo 13, que es analizar cuál es el significado clínico de la intoxicación alcohólica. Ok, vamos a explicar que de acuerdo al diccionario de alcohol, del Dictionary of World About Alcohol, se define la intoxicación etílica como el estado de embriaguez derivado de los efectos del etanol sobre el organismo, que puede revestir distintos grados de gravedad, inclusive la muerte. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales define a la intoxicación por alcohol en 4 criterios. A continuación vamos a aclararlo. 1. Ingesta recién de alcohol. 2. Comportamientos inadaptados o cambios psicológicos clínicamente significativos o desarrollados durante la ingesta a poco tiempo después, incluyendo alteraciones sexuales inapropiadas, agresividad y cambios de estado de ánimo. 3. Signos clínicos durante o tiempo después de la ingesta del alcohol, que incluye la disartria, marcha inestable, la pérdida de atención de la memoria y el estupor o coma. La inexistencia en el número 4 de una enfermedad general o trastorno mental que represente dichos síntomas o dichos signos. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas dependen de la cantidad de alcohol en sangre, así como el periodo de tiempo en el cual se haya llevado a cabo la ingesta. Tras su ingestión, es rápidamente absorbido por la mucosa del estómago en un 30% y después del intestino delgado aproximadamente un 70% restante. Los síntomas dependen a nivel del alcohol en la sangre y varían y en cuán habitual a beber es esta persona. Las personas que experimentan una intoxicación muy seria pueden sentir mucho frío, incluso deshidratarse y tener incluso convulsiones. Diagnóstico de una intoxicación por alcohol. El diagnóstico suele hacerse considerando los síntomas y haciendo un examen físico de la persona afectada. Los niveles del alcohol pueden medirse por la sangre o en el aliento, como es lo más común, con un alcoholímetro, un dispositivo que analiza el aliento y el grado de alcohol que se encuentra. También con un examen de sangre para ver el nivel de alcohol que se encuentra. ¿Cuál es el tratamiento para la congestión alcohólica o el alcoholismo? O el síndrome o la intoxicación por alcohol. No se dispone de un antídoto específico hasta el momento. Para la intoxicación del alcohol, el tratamiento de la intoxicación etílica aguda es de sostén, intentando proteger al paciente de traumatismos secundarios, como por ejemplo tenemos la vigilancia estrecha de las posibles complicaciones como vómitos, trastornos respiratorios, monitorizar al paciente con vigilancia de la vía aérea y hemodinámica. Tenemos también que no se recomienda el lavado gástrico en caso de intoxicación aguda debido a la rápida reabsorción del etanol. Esto, como sabemos, tiene una reabsorción muy grande. No se recomienda el uso de carbón activado, ya que bloquea el etanol. Únicamente debe considerarse su uso en caso de sospecha de ingesta conjunta de otra droga. Y asimismo vamos a pasar a explicar lo que es el objetivo número 14, que es interpretar el proteinograma en la cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Ok, hay que tener presente
proporciona la información correspondiente a las proteínas mayoritarias de cada banda y que por tanto la información que parece aportar sobre una proteína específica puede estar distorsionada en presencia de concentraciones aumentadas de las otras proteínas que comparten la zona de migración. La valoración cuántica de cada una de las principales proteínas plasmáticas se realizan por procedimientos analíticos. Aquí podemos ver en una imagen que está aquí mismo en el video, que muestra aquí lo que es por el proteinograma. Hablemos de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática se presenta con una disminución de todas las proteínas sintetizadas por el hígado, fundamentalmente de la bulimia, y un aumento de la banda de las inmunoglobulinas. Como consecuencia de la falta de degradación de las inmunoglobulinas, da origen digestivo unido a síntesis importantes de la inmunoglobulina como consecuencia del material antigénico procedente del tubo digestivo, como podemos ver aquí en esta imagen. Hablemos sobre el síndrome nefrótico. Para concluir, se caracteriza por una disminución de albumina en un aumento de globulina, una disminución de las globulinas como consecuencia de las pérdidas renales de las proteínas de menor peso molecular y un aumento compensatorio de las de mayor peso molecular a fin de mantener el poder oncónico del plasma. Como podemos ver aquí en esta imagen, está lo que tenemos varias, por ejemplo tenemos la albumina, tenemos el alfa 1, el alfa 2, beta, gamma, y tenemos acá el cuadro de porcentaje, y como pueden ver aquí es un pequeño cuadro que es reflejante de los datos que tenemos en esta imagen acá. Entonces, eso ha sido toda mi participación. Muchas gracias.